Que la gracia, la paz y el amor de Dios esté con cada uno de ustedes, en su casa, en su mente, en su corazón, en el problema, en el poderoso nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Cierra tus ojos y dile así al Todopoderoso: te doy gracias, Señor, por un día más de vida. Te doy gracias, Señor, porque nos permites despertar, alabarte, reunirnos en tu nombre, Señor, para glorificarte, para darte la gloria y la honra al único que se la merece, a ti, Señor Jesús. En esta mañana te venimos a pedir que nos hables a nuestra vida. Nos hemos negado a nosotros mismos para venir, Padre, porque nuestra carne no quiere la verdad, pero el Espíritu está dispuesto. Hoy te damos la gloria y la honra porque nos permitiste despertar, porque me permites, Padre, venir a escuchar tu palabra. Enséñame, predícanos, Señor, porque el único maestro eres tú, Señor Jesús. Son tus ovejas, es tu iglesia, Padre. Hoy te damos la gloria y la honra y te suplicamos que nos hables en el poderoso nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesús. Amén. Fíjate, ¿de qué habló la palabra hace 8 días? ¿No te acuerdas? ¿Cómo nos trajeron casco ese día? No va, ¿cómo nos bloqueó? ¡Pum! Y nos agachábamos. ¡Ay, ese es para mí! ¿Por qué? Porque el Señor, cuando llega a tu vida, ¿sabes qué hace? Lo primero que hace el Señor, pone orden. ¿Qué pone? Orden. Después disciplina. ¿Sí o no? El Señor es tu Padre, ¿amén? Amén. Y como papá te disciplina. Si su hijo anda mal, ¿qué hace? Órale. Y la palabra de Dios dice: Dios al que ama, ¿qué? Disciplina. Y azota al que recibe por hijo. Amén. Entonces gózate de que el azotamiento que tú recibes es porque eres hijo del Señor. Amén. Y nos hablaba el Señor a través de mi hermano Cariño la semana pasada que la lengua no la podemos frenar, ¿va? Pero que con la lengua podemos quemar el pueblo entero, ¿sí o no? Con tu lengua incendias Chimalhuacán y te echas a correr. ¿Y solamente quién es el único que la puede detener? El Señor Jesucristo. Y nos viene a dar disciplina el Señor, nos viene a enseñar el Señor cómo comportarnos, porque yo ya sé que eres un cristiano. Amén. Amén. La palabra de Dios hoy te va a enseñar no cómo ser un cristiano, sino cómo, ¿qué? Comportarte como un cristiano. ¿Es difícil el camino? Sí. Más no imposible, ¿sí? Y este reto es para valientes. ¿Cuántos de aquí son valientes? Yo lo sé que eres valiente, por eso vienes, ¿sí? Y si tú no eres valiente, ¿sabes qué pasa? Es como si le dijeras al enemigo: ya no quiero, te dejo mi casa, mi familia, te dejo mi trabajo y haz con él lo que quieras. ¿Quieres eso? Podrán caer, ¿sí? Los llamados y ya no venir, pero un escogido, un elegido, ¿qué crees? El Señor ya te llamó y no hay vuelta atrás. Amén. Entonces es necesario que escuches y pongas por obra lo que el Señor te trae hoy en día. ¿Qué se vienen ahorita? ¿Se vienen fiestas qué? Decembrinas, ¿sí o no? ¿Ya pasaron qué? El día de muridos, de muerteados, ¿sí o no? El día de muertos. ¿Y cómo se sintió el ambiente? Pesadísimo. ¿Por qué? Porque es idolatría, porque es un culto al enemigo, que el Señor lo reprenda. Y nos dimos cuenta que eso ya pasó y como que se estabilizó, ¿sí? Ahora se viene, ¿qué sigue después de esto? 12 de diciembre, la Guadalupana, ¿sí o no? Se viene la gente que todo el año estuvo tomando, que todo el año hizo fiesta, y se viene la fiesta más grande, ¿sí o no? Para seguirlo haciendo. Es que es la jefecita, que quién sabe qué. Y la palabra de Dios dice que mi pueblo pereció por falta de ¿qué? Pero aquí es donde entramos nosotros. Aquí es donde entramos nosotros. Fíjate bien. Ya se vienen las posadas, ¿sí o no? Se viene después de las posadas, ¿qué? Navidad. ¿Qué es la Navidad? ¿Qué es la Navidad? Según celebran ¿qué? El nacimiento de Jesús. ¿Qué más? ¿Qué hay en la Navidad? Regalos, Santa Claus, alcohol, ¿qué más? Fíjate, así lo vemos nosotros. Pero vamos a ver el punto de vista más adentro de ello, ¿sí? Es festejo, sí. Pero la Navidad es algo más hermoso que el festejo y que la reunión familiar. La Navidad es el nacimiento del Señor Jesús. Si tú vas a hablar del Señor Jesús, la intención del corazón es lo que cuenta, ¿vale? Si te vas a reunir con tu familia para hablar del Señor Jesús, válido.
Pero si te van a desviar del camino y te van a poner a un señor gordo con barba que le dicen Santa Claus, ya perdiste. Porque el enemigo es sutil, ¿y qué hace? Transforma, te desvía la mirada de lo real y te inclina hacia la falsedad, hacia el engaño, ¿sí o no? Ahora, después de la Navidad, ¿qué sigue? Año Nuevo, ¿y luego qué? La rosquita de Reyes, que aquí mi amigo el gordito ya está esperando. ¿Qué más? Y así el día de la Candelaria y etc, etc, ¿sí o no? Ah, carajo, cómo los mexicanos nos encanta la fiesta. Cómo nos encanta la fiesta. Pero fíjate bien, ahí es donde empiezan las preguntas y empieza la confusión, ¿sí? Y me empiezan a preguntar, o también te haces la pregunta: ¿puedo comer tamales de los que dieron con la guadalupana? No me lo había preguntado, pero... ¿Podemos? Fíjate bien. Es que yo voy sobre el camino y de repente están regalando tortas, y aunque yo no vaya con la guadalupana, me alcanza una... ¿Puedo? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Puedo yo ir a las posadas? ¿Podemos festejar la Navidad? Órale. ¿Podemos poner arbolito? Órale, ya estoy aprendiendo con ustedes bastante. ¿Qué dice la Biblia de esto? Fíjate bien. Primera de Corintios, a ver, vamos a leerlo, va. Primera de Corintios 10:23. Venimos a aprender y eso es lo que el Señor nos quiere regalar hoy, ¿no? Que aprendamos y que obedezcamos. Primera de Corintios, te voy a esperar, 10:23. Primera de Corintios 10:23. Dice así la palabra de Dios. Por encabezado dice Primera de Corintios 10:23. Haced todo para la gloria de ¿quién? De Dios. Todo, Primera de Corintios 10:23. Dice el 23. Todo me es lícito, pero no todo ¿qué? Todo me es lícito, pero no todo ¿qué? Entonces, ¿sí podemos? Sí, pero aquí hay un límite. Todo te es lícito, pero ojo, si en tu fiesta, en tu reunión hay alcoholito y a ti no te conviene, pinta tu raya, ¿sí o no? Con Comex, ahí te llevas tu... Ya lo estoy haciendo comercial. Ahora, fíjate bien. Por eso, pero si no tomamos, ¿por qué? Pero ahí es a donde vamos, la respuesta que el Señor nos va a dar. Fíjese bien. Y dice el encabezado: hace todo para la gloria de ¿quién? De Dios. Pablo era sutil y era sagaz, ¿sí? Sutil como dócil como paloma y sagaz como serpiente. Pablo nos enseñó eso, porque el Señor lo dice. ¿Ser qué? Sutil como ¿qué? Como paloma y ¿qué? Ágil como serpiente. Pablo se metía con los borrachitos y convivía con él, jajaja, jijiji, de repente: arrepiéntanse, cochinos, porque el Señor... No es cierto. No les daba el espadazo, pero sí les hablaba del Señor, ¿sí? ¿Lo mismo a ti te invitan? No, sí. ¿Y por qué ya no tomas? ¿Y por qué ya no bailas? Porque Cristo vive en mi corazón. Amén. Ahora, la respuesta más hermosa viene en el 24. Ahí abajito. Primera de Corintios 10:24. Ninguno busque su propio ¿qué? Bien. Sino el de ¿quién? Ahí está. Ahí está. ¿Para qué te reúnes? ¿Que ellos se conviertan a ti o tú a ellos? Muy bien, muy bien. Y aquí empieza un debate. Fíjate bien, aquí empieza el debate de nunca acabar, ¿sí o no? El debate chulo. Que sí se puede, que no se puede. En política, en religión y en fútbol, nunca vas a estar de acuerdo, ¿sí o no? Cada quien tiene su propio ideal. Pero aquí empieza algo muy, ¿cómo te explico? Exactamente, la respuesta es controversial. ¿Por qué? Porque el Señor te va a hablar conforme a ti te tenga que hablar. ¿Sí comprendemos esto? Si el Señor te manda el día 24 a levantarte, a ir a predicar su nombre, ¿qué vas a hacer? Lo tienes que hacer, ¿va? Y a tu familia, ¿sí? Pero si el Señor te dice: no lo hagas, ¿qué vas a hacer? Discúlpame, pero dice el Señor que ¿qué? Que no. Entonces aquí ya es de cada quien conforme el espíritu y la intención del Señor, ¿sí o no? La voluntad del Señor. Pero aquí se dividen las opiniones. Unos dicen que sí, otros que no, ¿sí? Los que sí empiezan a hablar de los que no, y los que no empiezan a hablar de ¿quién? De los que sí, ¿sí o no?
Y en vez de ser hermanos empezamos a agarrarnos a espadazos, ¿sí o no? ¿Qué dice la palabra qué dice la palabra que el otro? ¿Y sabes qué? Esto acarrea, punto número 1, murmuración, la juzgadera, y automáticamente te conviertes ¿en qué? En juez. Que vimos al hermano César pegándole a una piñata y puso un Santa Claus en su entrada. Crucifícanlo, ¿sí o no? Ya me tienen la mano en el madero, ¿sí o no? ¿Empezamos a qué? A juzgar. No, que es pastor y yo escuché que estaba hablando de mí. ¿Cuándo fue eso, mi brother? Y si soy ser humano, el único perfecto se llama Jesucristo, amén. Perdóname, tengo boca también para pedir perdón si hablé de ti. Pero fíjate bien, el Señor nos manda esto, ¿va? Aquí empieza la transformación de hijos de Dios, ¿sí? En la juzgadera. ¿Y sabes en qué te conviertes? En un juez. ¿En qué? No, para mí eso. Pero el Señor nos está moldeando. El Señor te agarró como barro que eres y te está dando forma. Y de repente ve un bordecito que no le gustó, ¿qué tiene que hacer? Lijarle. Te está moldeando, te está dando forma. ¿A qué forma quiere que llegues el Señor? A la del Señor Jesucristo, amén. A la que el Señor era manso y humilde de corazón, a la que el Señor Jesucristo era obediente, no murmuraba. El Señor Jesucristo no restaba, sumaba. ¿Sí comprendemos esto? ¿Nosotros somos seres humanos? Sí. ¿Y sabes cuál es el primer paso que has hecho bien? El reconocer que fallamos, el reconocer que estamos mal y venimos aquí a la iglesia. Aquí es donde el Señor nos transforma y cambia, amén. Te lo digo por experiencia, ¿sí? Y empezamos a hacer algo que no le agrada al Señor. En vez de que le agrade, empezamos a hacer algo, empezamos a juzgar. No, mi brother, ir a esos inmundos cochinos, ya van al 12 de diciembre. ¿Y no te acuerdas que tú también pasaste por eso? No juzgues para que ¿qué? Así se llama el tema. No juzgues para que no seas juzgado. ¿Cómo se llama el tema? No juzgues, no murmures. Va, compórtate como una hija de Dios, como un hijo de Dios. Y siempre me ponían mis maestros ejemplos. Decían, había unos varoncitos, hijos de un rey, y de repente entra la que hacía el quehacer y está brincando en la cama, pum, 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 y en los sillones, y le dice la que hacía el quehacer, compórtate como el hijo del rey. Soy hijo del rey, por eso compórtate como él. Él es recto, él es amable, ¿sí? Él no hace desastre. ¿Sabes qué hicieron los hijos? Se comportaron como el rey. ¿Comprendes esto? Tenemos un Dios que es el Rey de Reyes, amén. Compórtate como tal, como un hijo de Dios. Vamos a ver qué dice Santiago 4:11. Vamos a Santiago, a la carta de Santiago 4:11. Aquí nos va a hablar el apóstol Santiago sobre algo que quiere el Señor que aprendamos hoy, ¿sí? Santiago 4:11 y 12. Dice así, ¿ya estás ahí? Te espero. Santiago 4:11. Vale. Dice, hermanos, no murmures los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino ¿qué? Sino juez. Y el 12 dice, uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Fíjate, Santiago en su carta no viene a escribir esto como, no te viene a enseñar, ¿sí?, cómo llegar a ser un buen cristiano. Santiago escribe su carta para cómo comportarse como un buen cristiano. ¿Sabes quién era Santiago? Santiago, también llamado Jacobo, porque había dos Santiagos, Santiago el mayor y Santiago ¿qué? Santiago el mayor era hermano de Juan, pero Santiago el menor, Jacobo, era hermano del Señor Jesucristo, ¿sí? Y él fue el que escribió esta carta. Y él no creía, fíjate, teniendo al Rey de Reyes como hermano,
no creyó en Él. ¿Sabes hasta cuándo creyó? Hasta cuando lo vio resucitado. Y después de ahí creyó, sus ojos fueron abiertos, recibió a Cristo, su Salvador, en su corazón y llegó a ser líder de la iglesia de Jerusalén. Amén. De la incredulidad pasó, fíjate bien, teniéndolo ahí al lado, pasó a ser creyente y servidor del Señor Jesús. Amén. Y en esta carta dice, bueno, empieza como diciendo, hermanos. ¿Cómo empieza? Va dirigida a los que están en Cristo Jesús. Porque dices tú que ya aceptaste a Cristo en tu corazón, y entonces ¿por qué estás juzgando? Va dirigida a los de la iglesia, va dirigida al cuerpo de Cristo. Levanta la mano el que es y pertenece al cuerpo de Cristo. Amén. ¿Para qué va dirigida esta carta? Para nosotros. ¿Por qué? Porque todos somos hijos de Dios. Ya el Señor te enseñó que no, todos. Mas dice San Juan 1:12, mas al que le recibió, al que creyó en su nombre, en Él, le dio la potestad ¿de qué? De ser llamado y hecho hijo de Dios. Amén. Así que si tú no has aceptado al Señor Jesús en tu corazón y no lo has seguido, es el momento de que lo hagas, para que te transformes en un hijo de Dios. Amén. Y no nada más es de oración, de decir, Señor, te acepto en mi corazón, bla 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 bla, una oración, y mañana vas a hacer lo que vuelves a hacer. Vas y juzgas, te conviertes en juez y señalas y hablas. Eso será un hijo de Dios. ¿Quién es el hijo de Dios? El que se comporta como tal, el que acepta al Señor Jesucristo en su mente y en su corazón. Y el viernes el Señor te lo enseñó en el discipulado, el que se arrepiente. ¿Y qué es un arrepentimiento? Cambio de mente. Hoy iba por el camino equivocado, enderezo mi camino porque el Señor me lo manda y me voy por el camino del Señor Jesucristo. Amén. Eso es lo que quiere el Señor. Entonces esta carta va dirigida para nosotros, ¿sí? Para los hijos, para los discípulos del Señor Jesucristo. Amén. Y el Señor Jesucristo dice, bueno, ¿cómo van a saber la gente que son mis discípulos? Vamos a leerlo en la Biblia. San Juan 13:35. San Juan 13:35. ¿Sí? San Juan 13:35. Te espero para leerlo juntos. San Juan 13:35. ¿Ya estás ahí? Dice así la palabra de Dios. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con ¿quién? Con nosotros. Mira, aquí se demuestra, no de labios para afuera. Soy discípulo del Señor. No. Tú lo dices de labios para afuera. De corazón hacia arriba es ¿qué? Si tuvieses amor, ¿qué? Los unos por los otros, que se amen los unos con los otros, en eso conocerán, ¿sí? O dice, en esto conocerán que son mis discípulos, que murmuren los unos de los otros, ¿sí? No, serías su perseguidor del Señor y ya fueras maestro si murmuráramos los unos de los otros, ¿verdad? Seríamos el discípulo número 1 si nos tocara hacer así. O dice aquí, en que se juzguen los unos con los otros, ¿en esto conocerán? ¿Qué dice? ¿En que se qué? El Señor ha venido hablando de amor y de disciplina, ¿eh? Viene hablando toda esta semana de amor y de qué? Porque es lo que hace el Señor cuando llega a tu vida, te transforma, te mete disciplina. Hay el cambio de mente, llega el Señor Jesús a tu vida. Me siento mal, pues ya deja de comer las gorditas, las carnitas y la coquita y te vas a sentir bien, amén. ¿Te mete qué? Disciplina. ¿A qué horas te levantas? A la 1 de la tarde, ¿no? Pues párate a las 7 de la mañana, ponte a hacer ejercicio, haz tus cosas y te vas a sentir bien, con ánimo, con alegría. ¿Amén? Amén. Pero hacemos todo lo contrario, no obedecemos al Señor y hacemos lo que nosotros ¿qué? Entonces no te vengas a quejar con el Señor, ¿sí o no? Y así estamos todos nosotros. ¿Pero por qué, Señor? Pues porque yo te estoy disciplinando, te estoy diciendo que no comas esto, que no comas lo otro para que te sientas bien, que no juzgues a tu hermano, que en tu corazón hay amor. Y tú ahí estás comiéndote a la vecina en salsa verde. Qué rica sabe la vecina en salsa verde, ¿sí o no? Hasta una hora ahí. ¿Y viste lo que hizo? Y salió corriendo. Y ay, ¿a poco sí, hermana? Que así pusieras atención para la palabra del Señor. No, ya fueras maestro, maestra.
Entonces el Señor viene y nos regaña, porque así somos. Nuestra naturaleza es ¿qué? Ser metiches y chismosos, ¿sí o no? También me meto porque de repente ahí llego y estoy ahí parando la oreja de lo que está mi esposa hablando. No es cierto, mi amor. Entonces, para poder comprender todo esto, el Señor te lleva y te dice que ¿qué es la murmuración? ¿Qué es la murmuración? ¿Qué es murmurar? ¿Qué es hablar? ¿Qué es juzgar? Murmurar es hablar entre dientes. ¿Qué es murmurar? Chismear, criticar, juzgar. ¿Qué es murmurar? ¿Lo tienes que hacer? Eso es el murmurar, ¿sí? Murmurar es... Sí, hermanito, sí, no, sí, todo bien. ¿Y por atrás qué? ¿Sí o no? Ay, viene la hermana. ¿Qué pasa? Ah, no, sí, hermana, le quedaron hermosos sus chinos, hermanito. No, carajo. Mi hermanita ya aguanta por eso también. Nos echamos curas entre nosotros. Es de hermano. Es de hermanos. No, porque soy cristiana. Exacto. Dice, más porque soy cristiano, por eso te amo, si no. Y fíjate, el murmurar, el chismear y criticar, ¿sí? Aunque tú digas, es que estamos chismeando para bien. No hay crítica constructiva. Pues, sáquese de aquí. La palabra de Dios es clara, ¿sí? Vamos a ver qué dice Santiago 4:11 sobre este tema de la murmuración. Santiago 4:11. Mira qué bendiciones tan chulas. Santiago 4:11, gracias al Señor. Dice así, Santiago 4:11, ¿juzgando al qué? Juzgando al hermano. Vuelve el mismo Santiago a hablarnos y dice así. Por eso mejor solo. Fíjate. Mejor solo. Hermanos, no murmuréis los unos de qué. El que murmura del hermano y juzga al hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino ¿qué? Dice, el que murmura, juzga a su hermano, murmura de la ley. ¿Cuál ley? ¿La de qué? Y sí, la ley de Dios. La palabra del Señor es ley. Amén. ¿Y quién es la palabra del Señor? San Juan 1:14, vamos, para que lo aprendas. San Juan 1:14. San Juan 1:14, léelo, grábatelo. ¿Quién es? Dice San Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. San Juan 1:1, ahí mismo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era ¿quién? Dios. Ahí está. Si tú juzgas, ¿sí? Ojo con esto. Si murmuras, si juzgas, si estás hablando, ¿sí? ¿Qué crees? Estás hablando del cuerpo de Cristo. Si tú juzgas a los de la calle, pues no hay tanto problema, pero ojo, aguas, porque si juzgas a tu hermano, estás volviendo a crucificar al Señor Jesús. Lo dice la palabra de Dios. ¿Te acuerdas cuando estabas ahí crucificando al Señor Jesucristo? Acuérdate, porque dice que Él pagó por todos, ¿qué? Y tú le escupías, tú le jalabas la barba, tú pusiste el clavo en su mano, tú en el pie, yo le puse la corona. ¿Sí se acuerdan? Por nuestros pecados. Y lo empezamos a juzgar, ¿sí o no? Que liberen a Barrabás, que crucifiquen a Cristo. Ahí estábamos todos, crucificando al Señor. ¿Con nuestra qué? Con nuestra boca y nuestro juzgar. Nos convertimos esa vez en jueces. Dejamos de ser hijos de Dios para juzgarlo. ¿Quieres eso? Aquí lo dice claramente. Entonces, si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino un juez. ¿Comprendes esto? Ojo con esto. Vamos a ver qué dice Génesis 12:3. Génesis 12:3. Fíjate bien cómo aquí es claro. Génesis 12:3. ¿Ya estás ahí?
Dice así la palabra de Dios en Génesis 12:3. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias ¿de qué? De la tierra. Ojo con esto. Si tú bendices a un hijo de Dios, ¿qué? El Señor te va a bendecir. Pero si tú maldices, ¿qué? Ahí está. Ahí está. ¿No lo digo yo? ¿Quién lo dice? La palabra de Dios. Por eso dice, pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino te vuelves juez. Y lo más bonito dice en Santiago 4:11, abajito dice, ¿y tú quién eres para juzgar o murmurar de tu hermano? ¿Quién eres tú? Voltea a ver el que tienes al lado. Dile, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Que te sientes más que Dios para juzgar. ¿Quién eres tú? Dice la Biblia, para juzgar a tu hermano. ¿Quién eres tú? Fíjate. Dile al que está a tu lado, no soy nadie sino el Señor Jesús. Somos simples hombres, ¿sí? Y mujeres pecadores. ¿Somos simples qué? Pecadosasasasazos. Y te lo voy a demostrar con la Biblia. Vamos a Mateo 16:13. Aquí está. Te lo voy a demostrar en la Biblia cómo el Señor pone en su lugar quién es quién. Mateo 16, ¿qué fue, no? Mateo 16:13. Te lo voy a demostrar con la Biblia en Mateo 16:13. Cómo el Señor pone en su lugar al 19. Vamos a leer todo esto. ¿La confesión de qué? De Pedro. ¿Cómo pone el Señor en su lugar? A cada quien conforme es. Y cómo tú te saltas eso. Cómo te quieres sentir más que el Señor. ¿Ya estás ahí en Mateo 16:13? Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo, ¿quién? Simón Pedro, el que representa a la iglesia, el que tiene revelación. Fíjate lo que le dice. Dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, aquel que caminó por las aguas y tuvo fe. Lo que contestó, el único que se levantó de todos los hermanos y contestó. Y le dice el Señor en el 17, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de ¿qué? De Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está ¿en dónde? En los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Aquí lo pone en su lugar. Pedro, si tu Biblia tiene concordancia, te lleva un número. Que abajo dice ¿qué? Petros. Petros, ¿sí? Ahí te va. Petros, en griego quiere decir piedra común. ¿Qué quiere decir? Piedra común. Ahora sigue leyendo. Y dice, y sobre esta roca, ahí dice roca, edificaré mi iglesia. Dice roca, te lleva un 6 y dice Petra. Aquí dividió el Señor Jesucristo. Petra quiere decir roca sólida, cimiento. ¿Sabes quién es tu cimiento? El Señor Jesucristo. Amén. Le dijo, a pronto, tú eres piedra común, pero sobre esta roca, ¿yo qué? Edificaré mi iglesia. Sobre la revelación que te está dando el Señor. Amén. Amén. ¿Dónde lo dejó en su lugar? Usted para pronto es una piedrita que se topa con el pavimento y se deshace, porque yo soy el pavimento. Amén. Ahí está. ¿Lo dejó en su lugar? Dijo, para pronto usted no tiene por qué juzgar, porque el único que juzga soy ¿quién? Y nos equivocamos. Y la religión dice que no, que ahí sobre él fundó, sobre una piedra común no se puede fundar la iglesia del Señor Jesús. Amén. Solamente sobre el mismo, que es el Señor Jesucristo. ¿Comprendemos esto? Sí. Entonces, nosotros somos simples piedras comunes, pecadores. Dile al que está a tu lado, no eres juez, No eres juez. pero vívelo. No somos jueces. ¿Sí o no? No somos jueces y ahí estamos, ¿sí o no? Y ya viste al hermano, ay no, híjole, y no vino, ay no. Ahí empezamos, nos encanta, porque pues así somos, así, pero el Señor nos está limpiando, amén, está haciendo. Por eso decía la alabanza, Jesús te adoro por lo que, ¿qué?
hiciste, me sacaste de ese fango y me estás transformando y cambiando, amén. Yo me doy cuenta que soy una piedra común. Aunque tengo revelación de lo alto, yo sin ti no soy nadie, amén. Fíjate bien. Ahora, te voy a dar un ejemplo. ¿Qué pasó con la mujer adúltera? Todos conocen esta historia, ¿sí o no? Lo puedes leer en San Juan 8, te la voy a simplificar. Te voy a dar un resumen. Estaba la mujer adúltera y en ese momento la ley de Moisés mandaba que toda aquella mujer u hombre que eran, pues sí, cachados en el acto, tenían que ser apedreados, ¿no? Y en ese momento, para probar al Señor Jesucristo, llegan con él y dicen: Señor, maestro, esta mujer fue cachada en adulterio y la ley de Moisés dice que hay que apedrearla. ¿Tú qué dices? Y el Señor humildemente se pone a escribir en la tierra. Muchos estudiosos dicen que escribía lo que los señores habían hecho el día, los escribas y fariseos habían hecho el día anterior, lo que habían pecado. No lo sé qué estaba escribiendo, ¿sí? Pero el Señor sabía que lo querían probar. Y les dice: el que esté libre de pecado, ¿qué? Cámara, que se dé grasa, que aviente la primera. Y ahí van unos con unas piedrotas así, mira. No, yo me robo las ofrendas de la Guirilupe y que deja caer su acá, ¿no? Híjole, no, yo me fumé el horno de mi mamá. Híjole. Y empiezan acá. ¿Su conciencia los qué? Los acusó. Y de repente está la mujer así. Y ellos estaban infringiendo la ley, porque la ley de Moisés decía que trajeran al hombre y a la mujer, y nada más le llevaban a la mujer, y el hombre le hicieron un paro. Ahí estaban infringiendo ellos la ley. Y el Señor sabía lo que les iba a decir. Cachetada con guantes blancos, ¿sí o no? Y le dice: ya estaba la mujer esperando pues su salvación. Dice que ya aquí ya quedé. Pero no contaba esta mujer que se topó con aquel que es el Salvador. Su nombre es Jesús, amén. Y de repente, cuando levanta la mirada porque estaba avergonzada, se topó con el rostro más hermoso, ¿sí? El del Señor Jesús. ¿Y sabes qué le contestó? Dice: ¿dónde están los que te acusaban? Los que te comían en salsa verde. ¿Tus vecinos dónde están? Dice: ninguno de ellos te juzgó. Yo tampoco lo voy a hacer, porque yo he venido a salvar al mundo, amén. Y no la juzgó. Y le dijo: levántate y no vuelvas a pecar y vete en paz, amén. El Señor dice en San Juan 3:17 que no ha venido a juzgar al mundo, sino ¿a qué? A salvar al mundo, amén. Ya prontamente viene, amén. Ahora sí a juzgar, pero estás en un tiempo de gracia. Entonces, ahí nos damos cuenta que ni el Señor mismo juzga. ¿Por qué tú sí empiezas a juzgar? No. Sí puedes dar una ¿cómo te explico? Una breve explicación o una exhortación y decir: hermanito, eso sí está mal, ¿no? Que por ejemplo cargue a los peregrinos. No, eso es idolatría, lo dice la Biblia, ¿no? Ya lo exhorto, ¿no? Tan. Pero la intención del corazón es lo que cuenta. ¿Y de qué te sirve que te quites tú el Santa Claus de tu nacimiento si lo vas a traer en el corazón? El Señor a su tiempo les va a quitar el Santa Claus de su corazón y se va a meter él, amén. Decía mi hermana: yo ya no pongo luces de Navidad porque la luz está en mi corazón, es la del Señor Jesucristo, amén. Qué hermoso y qué precioso es esto, ¿no? Que el Señor transforma y cambia. Entonces, ¿de qué sirve? A ti nada más no es con espada, sino con amor. Échale, vamos a la cena, sí, vamos. Y en ese momento tú te paras porque el Señor te mandó a la cena y vas a decir: esto es por el Señor Jesús, no por Santa Claus, ese ni existe. Hoy estamos festejando, vamos a hablar del Señor Jesús. ¿Cuál es su nacimiento? ¿Por qué vino al mundo? Él no dejó escrito que festejáramos su nacimiento, sino que festejáramos su muerte y su resurrección, amén. Y ahí empiezas a soltarte la greña a lo que el Señor te mandó, porque si has aprendido, ¿no? Que hermano, ven, sí, claro que sí. Y vas y reflejas al que mora dentro de ti. Su nombre es Jesús, amén. El amor, el convivir. ¿Es bonito convivir en familia? Entonces no vas a algo malo, ¿sí? Pero si ya empiezas con la de los bookies y que sácate el León Pedro,
Ahí sí, no, con permiso me paso a retirar porque mañana me voy a congregar, ¿sí o no? Porque ¿qué te traen las de los bookies? Llega Navidad y tú así, ¿puro qué? Recuerdo y dolor, ¿sí o no? Y yo sí, tía, sabe que se de aquí, si tienes al Señor Jesucristo, ¿sí o no? Y ahí empiezas a llorarle, que llega Navidad y que yo sin ti, y los recuerdos, eso es lo que hace el enemigo, retrocederte al pasado a recordar. Ay, si estuviera aquí, mi puchongo ese, que me cambió por 8. Sáquese, si al que tiene adentro se llama Jesucristo, amén. ¿Sí? Entonces, eso es lo que quiere el Señor. Eso es lo que quiere, ¿sí? Entonces, ni el mismo Jesucristo juzgó a esa mujer y nos juzga ahorita. Estamos en un tiempo de gracia en el cual te está dando chance a que cambies tu manera de pensar y de vivir y que te arrepientas genuinamente. Eso es lo que quiere el Señor, ¿sí? Vamos a ver qué dice Mateo 1, más atrasito, sobre el juzgar a los demás. La Biblia nos enseña y viene. Mateo 1, sobre el juzgar a los demás. Del 1 al 5. Mateo 7, del 1 al 5. ¿El juzgar qué? Ahí ponle a los vecinos, ahí ponle al de enfrente, ahí ponle a mi hermano, ahí ponle al pastor. Ahí ponle. El juzgar a los demás. Dice, otra vez dice, por 10ª vez, no juzguéis, para que no seas ¿qué? Porque con el juicio con que tú juzgas, seréis ¿qué? Juzgados. Y con la medida con la que mides, ¿o serás qué? Medido. ¿Y por qué miras la paja de en el ojo de tu hermano y no echas de la viga y el polín que traes tú, que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, he aquí la viga en el ojo tuyo? Y ahí viene lo recio en el 5, como nos dice el Señor. ¿Qué? Ay, sí me llegó, Señor, perdóname. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de ¿quién? ¿Cómo nos dice? Y la palabra hipócrita viene del griego Hipócrates. Quítate la máscara. Te dice el Señor, quítate la máscara tú que te lo das de santo y eres bien cochinote por dentro. Hipócrita quiere decir eso, el que se puso la máscara, Hipócrates. Entonces, fíjate aquí cómo el Señor nos exhorta, ¿no? A veces nos sentimos los ubicadores, ¿sí? Y terminamos siendo los ubicadores desubicados, ¿sí o no? ¿Queremos ubicar? Cuando estamos bien desubicados nosotros. Queremos quitar la pajita de tu hermano y tu poli no te deja ni moverte, el que traes en tu ojo. Y dice aquí, con la vara que tú midas, ¿serás qué? ¿En serio? Ahora vamos a ver en el segundo libro de Samuel lo que pasó. Por su propia boca el pez murió, en segunda de Samuel 12. Vamos a leerla todo para que estés ahí. Segunda de Samuel 12. Ahora sí estás ocupando tu Biblia, ¿no? Ahora sí veo que ya la manejas más chido. ¿Te has puesto a ensayar o a entrenar? Muy bien. Natán amonesta a David. ¿Ya estás ahí? Hijo, mano. Le vamos a dar hasta el 15. Segundo libro de Samuel 12, del 1 en adelante. Segundo libro de Samuel 12. ¿Ya estás ahí? Fíjate lo que decía en el Nuevo Testamento. Con la vara que tú midas, ¿qué? Vamos a ver en el Antiguo Testamento lo que pasó, ¿vale? Te voy a dar un resumen. Estaba el rey David. Fíjate, volteame a ver acá. Estaba el rey David y manda a sus guerreros a pelear. Y de repente pues él decide quedarse en su cantón, ¿no? Está ahí en su reino. Voltea a ver el cerro de Chimalhuacán, todo chido. Se pone sus pantuflas de Winnie Pooh, sale. Y de repente el ojo. Fíjate, la madre de todos los vicios, la ociosidad. Voltea a ver y se está viendo una señora bañándose. ¿Quién era? Betsabé. Y dice, ay Señor, es que tú tienes la culpa, ¿para qué me la pones? Le echamos la culpa a todos, ¿sí? No, no a uno. Total, para no hacerte el chisme tan largo, vámonos al resumen del chisme. Y fíjate, mano, que llegó David y que se mete con la Betsabé. Así les gusta que les prediquen, ¿va? Llega, comete adulterio, ¿sí?
Y todavía de eso, le quería enjaretar el chamaco a su esposo y no pudo. Y mejor, ¿sabes a qué lo mandó? A la guerra, que lo mataran. Dice, yo no tuve la culpa, lo mataron allá. Tanto el que agarra la pata como el que mata la vaca, ¿qué? Culpable. Ya David así como que no pasó nada. Y ya manda a traerla y se la hace su esposa. Y la embaraza. Bueno, ya la había embarazado desde antes del cochino. Y no porque el Señor sabía que iba a fallar y aún así lo escogió como rey, ¿eh? Pero vamos a ver las consecuencias. Con la vara que tú mides, serás medido. Vamos, Natán amonesta a David. El Señor envió a Natán a David y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, él uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él, y sus hijos juntamente comiendo de su bocado, y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno del camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar, para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre, y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive el Señor, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa, y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho el Señor, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tus señores y las mujeres de tu señor en tu seno. Además de te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido más. Y le hace una pregunta: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra del Señor, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho el Señor: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tu mujer a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todos, y de todo Israel a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra el Señor. Y Natán dijo a David: también el Señor ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto este asunto hiciste, blasfemar a los enemigos del Señor, el hijo que te ha nacido, ciertamente ¿qué? Y Natán se volvió a su casa. Le cuentan la historia de él, ¿y qué dice? Se volvió su propio juez, ¿o no? ¡Ah! ¿Quién hizo eso, cochinadota? Pues para pronto le va a ir así. Y dice el Señor: ese fuiste tú. Y sintió una cubetada ¿de qué? De agua fría. Sí. ¿Y qué? ¿Sabes qué hizo el rey David? Por eso dice la palabra de Dios que David era conforme al corazón ¿de qué? Reconoció su pecado, dijo: he pecado delante del Señor. Y dijo: el Señor vio que te arrepentiste, entonces no vas a morir, pero sí va a haber consecuencias. ¿Tu hijo va a qué? Fíjate, él mismo se juzgó. Con la vara que tú mides, ¿qué? Recuerda esto, familia, volteame a ver. Cuando tú señales con un dedo, recuerda que 3 ¿qué? Te están señalando a ti. ¿Y por qué 3? Puede ser Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿eh? Ojo con esto. Ojo, ¿va? Lucas 6:37. Vamos a Lucas 6:37. ¿Cómo nos están? ¿Trajeron cascos? Sí, muy bien, porque el Señor está con todas las pedradas. Lucas 6:37 y 38. Lucas 6:37 y 38. Dice: no juzgues y no seréis ¿qué? Juzgados. No condenes y no serás condenado. Perdona y serás ¿qué? Da y os dará medida buena,
apretada, remecida y rebosada dará en vuestro regazo, porque con la misma medida con que mides, tú también serás medido. Amén. Ahí está. Cuando juzgas, cuando murmuras de alguien, aún sea de allá de un gentil que no conoce a Dios, peor tantito, cuando murmuras o juzgas a alguien que sabes que es hijo de Dios, hay una maldición en el aire. Y cuando tú lo haces, lo dice la palabra de Dios en Génesis 12, ya lo leímos. Bendeciré al que te ¿qué? ¿Y maldeciré a quién? Ahí está la maldición y la bendición. Aunque te hayan lastimado, date cuenta que la lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades. Aún tú acabes con el que te lastimó, viene el que te manda el otro, y el otro no vas a poder acabar con aquel que está detrás de ellos o dentro de ellos. Su nombre es Satanás, que el Señor lo reprenda. ¿Va? Entonces, todo proviene del enemigo, lo malo. Por eso el Señor dice: no juzgues, no son ellos, es lo que está dentro de ellos. Tú ama, ora por ellos. Amén. Por eso Dios nos aconseja, ¿sabes? Si no nos da un consejo el Señor para no juzgar. Vamos a Filipenses 2:14. Filipenses 2:14. La Biblia te está enseñando algo hermoso. ¿Trajiste pluma? ¿Trajiste el libro? Filipenses 2:14. Aquí está lo hermoso. Fíjate lo que te aconseja el Señor. ¿Ya estás en Filipenses 2:14? Dice así la palabra del Señor en Filipenses 2:14. Haced todo sin ¿qué? Sin murmuraciones. Y sin peleas, sin contiendas. ¿Ya viste? Y dice el 15: para que seas irreprensible y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación ¿qué? Maligna y perversa, en medio de la cual resplandeces como luminares en el mundo. Amén. Dile al que está a tu lado: eres la luz del mundo. Tienes que reflejar al Señor. O va a llegar la luz y se va a poner en morado, en negro, y acá y va a empezar a señalar. Te van a decir la discoteca andante, ¿sí o no? Tú eres la luz del Señor. Aquel que necesita la luz, ver por primera vez la luz, tú se la vas a mandar y se la vas a llevar. Amén. Porque el Señor te está diciendo: eres la sal de este mundo, te lo dice el Señor Jesús. Le das sazón a donde llegas. Todo está insípido y de repente dices: Cristo te ama. Ay, como que me dio el sazón, ¿sí o no? El Señor, te hace falta a Cristo en tu corazón. Síguelo, búscalo. No está muy lejos. Cierra tus ojos y Él está dentro de ti. Amén. Eres la luz y la sal de este mundo. No te manda a juzgar. No, eso no. La Virgen no. ¡Pum! Espadazo. No juzgues. Tú también pasaste por eso, ¿sí? No, y casi no, Señor, perdóname. Le están pegando una piñata. ¡Ah! No juzgues. Con el tiempo ellos ¿qué? Sabrán, ¿sí? Es que pusieron como 50 Santa Claus. No juzgues, ¿sí? A su tiempo el Señor les va a abrir los ojos. Amén. No es con espada, sino con su santo ¿qué? Entonces tú no llegues a dar un espadazo, tú llega con amor. En eso conocerán que sois mis discípulos. ¿En qué? Nos amamos los unos con los otros. Amén. Eso nos aconseja. A ver, vamos a primera de Pedro 4:9, otro consejito. ¿Necesitamos consejos? Sí. ¿Por qué? Pues porque somos de Iztapalapa. Somos de esa. Primera de Pedro 4:9, ¿sí o no, carnal? 4:9. Aquí, este versículo me recuerda a mi hermana Rosalba. Gracias a Dios por su vida. Dice: hospedaos los unos a los otros sin ¿qué? Y es lo que hace mi hermana. Brinda su hogar, su casa para la presencia del Señor. Amén. Que el Señor la siga bendiciendo. Entonces dice aquí: no murmures. Y si vas a prestar a tu casa y vas a empezar a decir: híjole, ya no quiero que vengan, pues entonces háblalo. Que no creo que sea así, ¿no? Es de una vez para decir: dígales, hermana. Cada quien les toca hacer relación. A ti el miércoles y a ti el domingo, pa' pronto. Ay, así no, ahí no te reíste, ¿va? Ahí sí no hay, jajaja, jijiji. Te digo, el Señor viene a ponerte disciplina y ahí te echas a correr. Entonces, escucha esto. Cuando murmuras o juzgas en contra de alguien, y más en contra de un hijo de Dios, de un hermano, de un siervo del Señor, no murmuras de él, sino estás murmurando del cuerpo del Señor Jesucristo. Ojo con esto, ¿eh? ¿Ya lo entendiste? Ahora,
Grábate bien esto. Cuando pelees, no estás peleando contra tu hermano, estás peleando con el mismo Jesucristo. ¿Podrás ganarle al Señor Jesús? Debemos de respetarnos los unos a los otros y amarnos los unos a los otros. ¿Sí? Dios te quiere tal y como eres, obviamente sin pecado, tal y como eres. Si yo soy así, el Señor me creó con risa, con dicharachero, pues yo soy así con ustedes porque son mis hermanos, amén. Si los ofendo les pido perdón y disculpas, pero así el Señor me hizo. Y el Señor me puso a predicar así, ¿sí me entiendes? Para llegar, si a ti no te gusta, a los demás sí les llega, ¿me comprendes esto? Por eso el Señor no creo que se haya equivocado. Porque muchos, ¿sabes cómo quieren? Me lo han dicho también, hermano, y ya llegó el de tu ropa y cámbiate. Entonces, güey, sí, hermano, el Señor los bendiga, amén. Eso se llama religiosidad, ¿sí o no? Y a su tiempo el Señor me va a transformar y cambiar. Si me va a decir, te voy a mandar a predicar de aquel lado, pero allá sí vístete formal, voy a tener que ponerme los zapatitos, ¿sí o no? Los de baila mi rey, y ahora sí vámonos. Pero a su tiempo, todo es a nuestro tiempo, ¿sí o no? Entonces, el Señor te quiere tal y como eres, ¿sí? Y no, es que, ay, no tienes que decir en el púlpito esa gran... Sí, mi brother, ¿tú crees que el Señor llegaba así todos tranquilos, callados? No, el Señor también era así, ¿sí? Se ve porque el Señor es amor, amén. Mientras no ofendas, hay que respetarnos los unos con los otros. El respetarnos es convivir. El respetarnos es risa, chistes, ¿sí o no? Mi hermana aguanta lo de que... Y se le ven hermosos sus chinos a mi hermana, ¿no? Y nosotros, cada uno de nosotros pues, tenemos chistes personales, ¿no? Que el de chocolate y que quién sabe qué, y que la albóndiga con patas, y ya sabrás, por muchas cuestiones que nos han dicho. Pero eso solamente queda en ¿qué? En algo que el Señor quiere, convivencia, amor, paz, tranquilidad, ¿sí o no? Y lo demás, llegarás con el Señor y, a ver, tú pásale gordito, ¿por qué pusiste un Santa Claus en tu casa? ¿Para pronto 500 sentadillas? No, te voy a preguntar, ¿qué hiciste? Y le vas a contestar, pues, fui a predicar donde me mandaste. Pásale entonces. Te acepté en mi corazón, Señor, cambiaste mi vida y aquí estoy, delante de tu presencia, amén. Pero si tú le dices, ¿qué hiciste? Pues la neta te negué, la neta no me arrepentí. Ya tú sabes a dónde va ese camino. ¿Comprendemos? Muy bien. Fíjate bien. El único juez, en verdad, que te puede juzgar y que ahorita no lo hace, se llama Jesucristo. Amén. Mateo 5:23. Mateo 5:23. Mateo 5:23. ¿Ya estás ahí? Dice así la palabra de Dios. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano, ¿qué? De que tu hermano tiene algo contra ti. A ti te toca, Deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ve y presenta tu ¿qué? Aquí está algo fuertísimo para todos nosotros. Y así se acaban los chismes y las murmuraciones. A ver, ¿que tú dijiste que qué? ¿Que yo qué? A ver, en amor en Cristo te invito a que hablemos. A ver, pásale, hermanita. ¿Qué estás diciendo? Y nada más porque soy cristiana, si no, ahorita te aventaba 7 remolineándonos y danzaba encima de ti. Pero no. Así se acaban los chismes y las murmuraciones, trayendo la mano. ¿Qué pasó, hermanita? ¿Algo le molesta de mí? ¿Sí? Es que tu brillo, no, eso ya así nací, discúlpeme. No puedo hacer más. ¿Sí? ¿Cómo se acaba la murmuración? Escucha esto, de frente, ¿uno qué? 1 a 1, ¿y el Señor en dónde? En medio. 1 a 1 y el Señor en medio. Así que no juzgues, ¿sí? Convive, demuestra que Jesús vive en ti. No juzgues. Recuerda que un día anduviste como esa persona que está sin Cristo. Amén. Eso es lo que te manda el Señor. Ahora tú estás con Dios.
Y tú eres la luz de este mundo, eres la sal de este mundo. No te toca juzgar, sino orientar y encaminar. Así que si alguno tuve problema con ustedes, le caí mal, pues los perdono porque ya va a acabar el año. Discúlpense conmigo antes de que pase el año. No, si les he caído mal, pues discúlpenme, pero así me hizo el Señor. Cierra tus ojos y dile así al Dios Todopoderoso: ay, Señor Jesús, te alabamos y te bendecimos. Y a cada palabra que sale de tu boca, Dios, nos orientas, nos exhortas, nos edificas, ¿sí? Nos corriges, nos enseñas a ponerla por práctica y por obra. Yo te pido perdón si he juzgado a tus hijos, a tus hijas. Yo te pido perdón, Dios Todopoderoso, si he juzgado a tu iglesia. A la verdad soy ser humano y fallo, Padre. Pero perdónanos. Perdónanos por levantar el dedo. Hoy comprendo que cuando levanto el dedo, 3 me están apuntando a mí. Perdóname, Padre, por hacer chisme, murmuración. Porque a la verdad, vuelvo a repetirte que soy ser humano, pero quiero cambiarlo. El primer paso es reconocer que he fallado. Lo reconozco, Señor. Por eso te pido que me limpies, que me cambies, que me transformes. Yo soy el barro en tus manos. Tú eres el alfarero. Tú me estás transformando y cambiando. Me estás dando forma. Y tú quieres que sea como el Señor Jesús. Y a cada paso que vengo a dar delante de tu presencia, lo estoy haciendo y lo estoy logrando. Por eso te doy la gloria, la honra, los aplausos al único que hace de lo imposible lo posible. Ni las lágrimas de mi mamá, ni las lágrimas de mis hijos me pudieron cambiar. El único que me cambió y me está cambiando y transformando eres tú, Señor Jesús. Por eso te damos la gloria, la honra, y te pido humildemente que me hagas más conforme a tu imagen y no a la mía. Ayúdame a negarme a mí mismo para no juzgar. Ayúdame a amarrar y atar mi lengua, Padre, porque yo no puedo. Por eso te doy las gracias, Señor, en el maravilloso nombre del que hace lo imposible lo posible. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Ponte de pie.